Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Bueno, cada 8 días nos encontramos para platicar de un tema importante en lo que pasa pues, en México, pero también ahora, muy especialmente acá en Querétaro. No sé, estábamos en el recalentado del 1 de enero y nos dimos cuenta con mucha preocupación que una mujer había sido asesinada y varias atacadas en pleno Jardín Cenea. Eso lo he venido diciendo durante estos días, no es algo normal, pero ¿qué hacer para tratar de evitar que en lo futuro se repita un escenario como este? Apenas arrancaba el año 2024 y la sociedad queretana se conmocionaba con la muerte de una mujer que fue agredida por un indigente, que sin causa aparente le arrebataba la vida al atacarla. Un caso similar había ya ocurrido meses atrás en el primer cuadro de la ciudad, cuando otro indigente acuchilló a otra jovencita a la que privó de la vida. ¿Qué programas se tienen para evitar que los indigentes se conviertan en un problema que genere serios riesgos para la sociedad? El pasado 1 de enero, Andrés N., originario del Estado de México y sin domicilio fijo en la entidad, de acuerdo a información de la Fiscalía de Querétaro, agredió sin causa o motivo aparente a una mujer vecina de la capital. A su paso, el agresor la emprendió también contra otras 3 personas, una de ellas, una oficial de la Policía Municipal que intentó detenerlo. Meses antes, casi a finales de julio, una joven fue atacada por un presunto indigente con padecimientos mentales. Los hechos se registraron cerca de Santa Rosa de Viterbo, cuando el agresor lanzó una puñalada al pecho de la joven, quien no logró sobrevivir a la herida. En 2018, en la capital queretana se implementó el programa Hogar de Transición Cambiando Vidas, mediante el cual se busca ayudar a las personas en situación de calle e incluso lograr su reinserción a la sociedad. De acuerdo a la directora del Instituto Municipal para Prevenir Conductas de Riesgo, Teresa Borbolla, este programa ha logrado beneficiar de 2018 al 2023 a cerca de 500 personas. En 2021, el entonces delegado del Centro Histórico de la capital queretana, Salvador Martínez, advertía de un incremento en el número de personas en situación de calle, producto de la situación económica provocada por la pandemia del COVID-19. ¿Por qué ha crecido el número de indigentes en las calles? Gracias a Tere Garay, nuestra directora de RR Noticias, por esta cápsula de contexto a propósito justamente del tema que tratamos el día de hoy. Muchas gracias, licenciada Garay, que además viene estrenando suéterzazo. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Al rato la vamos a... Es más, ábreme la 13, mi estimado Lucas, para que salude, por supuesto, esta mañana allá a la distancia. Licenciada Garay, por favor, ahí está, presumiendo suéterzazo nuevo en este 2024, arrancando con lo nuevo esta temporada. Y déjenme saludar también a nuestros invitados a la mesa esta mañana, mi querido Sergio. ¿Cómo estás, Sergio Camacho? Buen día. Don Ángel, con el gusto de, como cada miércoles, de estar en la mesa de análisis político de RR Noticias. Don Jorge Luis Montes. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días a todas y a todos. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte esta mañana. El gusto es mío, estimado Ángel, un gran saludo a todo el auditorio. Hoy cerrará las rondas don Víctor Cuevas, que está aquí conmigo en la mesa de RR Noticias. Buenos días, Vic. Mi estimado Ángel, encantado de estar en la oficina con los amaneceres más bonitos de Querétaro. La verdad es que sí. Oigan, vamos a entrar en materia. Pues decía yo en el arranque de la presentación de la mesa, no es habitual que en Querétaro pues se dé el hecho de que una persona presuntamente afectada de sus facultades o intoxicada pues cometa un tipo de delito como este y que una señora sea asesinada en pleno Jardín Cenea, es decir, en el corazón del centro histórico. Esto ya ha venido generando una percepción adicionada a otros temas de seguridad que se han venido viviendo en otros momentos. Pero, ¿por qué llegamos hasta este punto, Sergio? ¿Qué consideras? Mira, Ángel, pues es un problema muy difícil de explicar, porque bueno, pues el lamentable asunto de los indigentes pues no es algo nuevo, no es algo permanente y en todo el mundo, no es particular de Querétaro, ¿no? Tenemos grandes concentraciones de indigentes en ciudades muy grandes, por ejemplo, en nuestro país vecino en Norteamérica y en algunos de Europa, ¿no? El problema, bueno, los orígenes pueden ser varios, ¿no? Desde los temas de migración, de las drogas, algunos problemas económicos y vamos, otro tipo de conductas sociales, ¿no? Uh-huh. Pero el asunto, aparte de tener este problema de los indigentes como tal, lo importante es saber qué motivó a esta persona a realizar esta agresión, ¿no? Porque si bien se puede estar tratando con todos los programas que se han venido haciendo, estar innovando con nuevos programas para la atención
a los indigentes, habría que revisar dónde existen conductas de riesgo, ¿no? Y es precisamente ahí donde hablo de la motivación, donde el tema de que influyen las drogas y muchos otros factores que hacen que este problema, pues, podríamos decir que es un problema endémico de las ciudades en el mundo, y Querétaro, con el crecimiento que tiene, pues tampoco es de excepción. Bien, muchas gracias, Sergio. Jorge Luis Montes, preguntarte, ¿cómo llegamos a este punto? Sí, hay dos formas de ver, me parece, la problemática, Ángel. Uno, de una manera simple, donde se piensa pues que hay que limpiar las calles, que son un problema, que la sociedad está en riesgo por ellos. Y la otra, lo que se está preguntando en esta mesa, ¿qué son las causas que han originado que haya personas viviendo en situación de calle? Hay 4 círculos de protección que no han estado atendiendo debidamente a estas personas. Primero, la familia, la comunidad, el Estado y las instituciones de derecho. La gente que vive en la calle paga carísimo, paga con la vida el vivir en la calle. Ese es el costo de la renta, digamos, de vivir en la calle. Y hace falta que todos como sociedad podamos evitar la violencia hacia esas gentes. Si una máxima es que la violencia genera violencia, y una de las explicaciones de lo que ocurrió lamentablemente en Querétaro es que estas personas son sumamente violentadas y por la sociedad, y ellos reaccionan con violencia hacia la gente, que es una de las causas de este lamentable asesinato, una de las causas posibles, que es lo que se debe investigar y atender de fondo. Bien, muchas gracias, Jorge. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo llegamos a este punto? Coincido con los conceptos de mis compañeros, y es preciso también agradecer a RR como una empresa socialmente conectada con la mejora del entorno, de la vida y de la paz para todos los queretanos y personas en tránsito, precisamente por visualizar estos temas que nos preocupan y nos ocupan. Yo pienso que es tiempo de volver a la persona, de vincularnos con la historia detrás de cada ser humano y poder advertir posibles conductas de riesgo, tarea indispensable en la que debemos de participar aliados con nuestros gobiernos, asociaciones de beneficencia pública y ciudadanos, que afortunadamente en Querétaro son miles, con amplia generosidad y resistencia a la indiferencia irresponsable. En una ocasión le preguntaban al maestro Diego Fernández Ceballos con qué debe hacerse la política, con la cabeza o con el corazón, y la respuesta fue contundente: la política debe hacerse con la conciencia, que es justamente la unión de la cabeza con el corazón. Y el reto del análisis de la condición de las personas en situación de calle, vulnerables y con riesgo latente, requiere atenderse precisamente con la conciencia. Así debe ser. Bien, muchas gracias, mi querido Juan Luis. Te lo pregunto, Víctor, ¿cómo llegamos a este punto? Fíjate que lo decía muy bien mi estimado Sergio, daba una serie de razones que precisamente están propiciando y motivando que cada vez más personas vivan en esta situación de calle, la pobreza, la drogadicción, la situación de los migrantes, pero a mí me gustaría poner énfasis particular en el asunto de la salud mental, y es que es una agenda pendiente que durante muchos años se ha dejado relegada. Nos preocupamos por la salud física, nos preocupamos por temas de obesidad, por temas de enfermedades crónico-degenerativas, en fin, pero poco se ha hecho para trabajar en asuntos relacionados con la salud mental, y es importante que empecemos a cambiar el paradigma para darle una visión más integral a la atención de la salud, particularmente porque, como bien lo decías, no es normal que este tipo de sucesos se estén generando, y precisamente por no pretender normalizar estos sucesos debemos enfocarnos en atender a aquellas personas que lamentablemente se encuentran en esta situación de vulnerabilidad por un padecimiento mental. Y es que al final del día en Querétaro no hay una estrategia para atender los problemas de salud mental, no hay ni siquiera un hospital psiquiátrico que pueda atender a personas en las que las situaciones de la enfermedad se vuelvan tales que requieran una atención especializada, y eso, sin lugar a dudas, está convirtiéndose en un grave problema. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. 7:45 minutos, 7:45. Déjenme retomar lo que ha dicho Víctor para hacer el siguiente planteamiento. Muchas personas que están en situación de calle empiezan a experimentar circunstancias en donde su salud mental se ve comprometida. Entonces me parece que sí hay, digamos, una conexión. Es cierto, seguramente no todas las personas que están en condición de indigencia tienen algún problema mental, pero sí muchas de ellas pueden experimentar esta circunstancia. Yo quiero aunar el hecho también de que, y lo hemos visto, por ejemplo, lo decía, me parece que Sergio en su comentario, hemos visto también que el tema de la droga y particularmente el tema del fentanilo convierte a muchas personas
que luego se van a situación de calle o que ya lo estaban ahí por lo barato que es esta droga, pues los convierte en zombies y afecta obviamente sus estructuras mentales. ¿Cómo hacerle para que esto no se vaya a convertir en un problema para nosotros en Querétaro el día de mañana? Como ya lo decía atinadamente Sergio hace rato, sí se ha visto en otras partes del mundo, y si no, volteen a ver sobre todo estados como Pensilvania, como Seattle, como New Jersey, etcétera, etcétera, Chicago, allá en Illinois, que ya ven con tristeza cómo este es un grave problema de salud para ellos, de salud pública, pero también de seguridad por lo que causan estas personas. Arranco contigo, Sergio, ¿cómo le hacemos? Pues Ángeles, es un tema muy complejo, ¿no? Porque parte de la problemática que también nos arroja esto, pues es evidentemente la pobreza, ¿no? Y en nuestro país la pobreza sigue siendo un problema muy, muy grande. Tenemos una enorme cantidad de población en situación de pobreza, y una parte de esas son estos indigentes que están en situación de calle, ¿no? Y la misma pobreza que obliga a tener acceso a esas drogas baratas y muy eficientes, lamentablemente eficientes, que vuelven zombies, sí necesita una actuación del Estado en eso, ¿no? En combatir la pobreza, en generar los centros de atención. Ahorita hablabas de Seattle y de esos estados donde se están proliferando estas situaciones de zombies, de fentanilo, pero hay países muy efectivos, por ejemplo en Finlandia, bueno, que es un diferente tamaño y proporción de país, pero que han logrado programas bastante eficientes para erradicar a la indigencia, ¿no? Además de otros programas sociales que definitivamente sí tenemos que atender aquí en nuestro país, como es la propia salud física y la salud mental, como también lo mencionaba Víctor. Bien, muchas gracias, Sergio. Jorge, ¿cómo hacerle para que este grave problema de salud que se vive en otras partes del mundo, muy particularmente allá en Estados Unidos, no nos vaya a afectar aquí en México? Pues es un tema sumamente complejo. Creo que el asunto de salud mental tiene mucho que ver. No hay efectivamente en el Estado mexicano dependencias en un primer nivel que pueda ayudar a prevenir desde una edad temprana problemas en este sentido, pero tampoco hay efectivamente los suficientes hospitales de especialidad y segundo nivel que deberían tener nuestros hospitales generales para atender este tipo de situaciones. Pero también hay situaciones económicas, también hay situaciones familiares que se viven. Hay gente que cuando ha sido retirada de la calle dice, es que yo sí tengo una casa, por ejemplo en la Ciudad de México, escuchaba en testimonio, dice, pero tengo tantos problemas que no puedo regresar a ese domicilio, por eso vivían en la calle. Entonces es un tema sumamente complejo. Me parece que debe ser una acción integral. Yo decía, hay 4 círculos que están fallando, que no están atendiendo a los niños, a los adultos mayores, a los enfermos mentales que viven en la calle, que son la familia, el Estado, la comunidad y las dependencias de derechos humanos. Es un problema complejo que hay que atender de manera integral, sin duda. Bien, muchas gracias, Jorge. Juan Luis, es sin duda ya un tema de salud, pero también de seguridad en otras partes del mundo, esta combinación mortal de personas que están en situación de calle, pero que además pues recurren a estupefacientes, pero muy particularmente al tema de cosas como el fentanilo. Y entonces, pues ahí se disparan obviamente los niveles de inseguridad, porque pues es gente que a cualquier costo busca pues sacar dinero para su droga, y ya sabes las consecuencias que se han dado en otras partes del mundo. Sin duda, Ángel, y lo correcto debe continuar. Por ejemplo, en Querétaro, pues debe haber y existen respuestas correctas para estas personas, precisamente a través del trabajo coordinado entre el Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Hay un programa de reinserción sociolaboral para personas en situación de calle y existe un hogar de transición denominado Cambiando Vidas. Evidentemente deben de continuar estas respuestas, pero adicionalmente a esto debemos crear un sistema nacional de derechos, el cual se encargaría de prevenir y generar alertas, sobre todo cuando se detecte que un menor de edad dejó de asistir a la escuela o cuando su familia no pueda suplir necesidades básicas, y debemos visibilizar el problema, crear un censo de personas en situación de calle en todo el país, hacer censos similares a las rondas nocturnas, por ejemplo, como se hacen en Estados Unidos y Europa, para conocer precisamente la situación, el origen, el género, la edad de dichas personas y crear un perfil que ayude
a estas personas a salir adelante. Muy bien, muchas gracias, mi querido Juan Luis. Y aparte funciona, digamos, por un sentido de humanidad, pero hasta también por pragmatismo. Si ayudas a las personas que están en situación de calle, evidentemente puedes darles un futuro mejor, pero además vas previniendo lo que puede convertirse en un problema social el día de mañana. ¿Tú qué opinas, Víctor? Completamente de acuerdo, y es que al final esta propuesta que nos hace Juan Luis, muy humanista, si bien tiene efectos a mediano y largo plazo, coincido con Sergio Camacho respecto a que en el corto plazo la presencia del Estado es fundamental para hacer valer los derechos de todas y todos, incluidos las personas en situación de calle. Y es que me parece que en el ánimo de proteger al desprotegido hay ciertas acciones de gobierno donde tendría que haber una presencia mucho más contundente. Lo vemos aquí en Querétaro, basta hacer un recorrido por las principales avenidas para ver que los puentes están ocupados por por personas en situación de calle. Hace unas semanas también salía la noticia de un incendio provocado en Bernardo Quintana en un puente por personas bajo esta condición. Y entonces en realidad lo que se está haciendo es la persona misma se está poniendo en riesgo al habitar en un espacio donde no hay condiciones mínimas para que lo pueda hacer, y es donde el gobierno tendría que también tener una presencia efectiva para evitar que precisamente estos espacios se vieran como una alternativa que resulte tentadora para aquellas personas que por alguna situación de pobreza, de salud mental, de drogadicción, se encuentran en esa incertidumbre y en esa vulnerabilidad. Es verdad. Gracias, Víctor. 7:52, más del contexto de la mesa esta mañana aquí en RR Noticias. En el mes de noviembre, la regidora Ivonne Olascoaga se reunió con habitantes de las colonias La Sierrita, Hércules y Niños Héroes, quienes pedían ayuda ante el incremento de personas en situación de calle que requerían ayuda médica y social. A mediados de diciembre del año pasado, la directora del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo en la capital, Teresa Borbolla, aseguraba que se había aumentado 10% el número de personas en situación de calle. El crecimiento poblacional de la entidad ha provocado también que se incremente el número de personas en situación de calle, no solo en la capital del estado, sino en general en la zona conurbada. El incremento de indigentes es un tema que ha comenzado a inquietar a la sociedad. ¿Se han convertido los indigentes en un problema social? ¿Qué ha provocado el incremento de este sector de la población? ¿Qué tipo de acciones o apoyos se podrían implementar para ayudar a este sector de la población? Muchas gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto. Estamos analizando para quienes se integran a la sintonía esta mañana, 7:53, es la mesa de análisis político, y el día de hoy estamos dedicándole tiempo a analizar pues este lamentable caso de esta persona que asesinó a una mujer y dejó heridas a varias más en pleno corazón de la ciudad, en pleno Jardín Cenea. Yo reitero, lo he dicho todos estos días, pues no es un tema que debamos minimizar porque no es normal y deberíamos de no habituarnos a una circunstancia como esta. Sin embargo, pues aquí estamos proponiendo soluciones, alternativas y circunstancias que las autoridades deben de tomar en cuenta para evitar que se repita una circunstancia como la que ya he platicado esta mañana. Y bueno, hablábamos precisamente de soluciones humanitarias para ayudar a este tipo de personas, porque entiendo, como decía Víctor, en algún testimonial, una persona dijo, pues sí tengo casa, pero pues yo no quiero regresar allá. Era Jorge más bien el que lo platicó, ¿verdad? Jorge lo decía, tienen toda la razón, nomás que si estás en un espacio, y así lo comentabas tú, como un puente, y a lo mejor está el frío y entonces prendes ahí una fogata y luego se sale de control, ya pusiste en riesgo tu vida. ¿Cómo hacerle como autoridad para que, sin vulnerar derechos humanos, se pueda ayudar a estas personas para que no enfrenten una situación de riesgo? Te lo pregunto esta mañana, Sergio Camacho. Bueno, sí, Ángel, pues es importante y comparto lo que comentaba hace un rato Juan Luis, de que qué bueno que se le da visibilidad a estos problemas, porque sí, es muy lamentable y condenable acto que hizo este indigente, pone los focos de alerta sobre ellos, pero vamos, ponernos sobre ellos en que el tema que ellos son víctimas en este asunto. Ellos son víctimas por el tema donde el Estado empieza a fallar, independientemente del tema de las facultades mentales, que podrían existir también algún tipo de enfermedades. Son personas que fueron vulneradas por el Estado, que el Estado no ha completado su tarea de poder dar al ojo. Insisto, no es un problema particular de Querétaro, es un problema generalizado, pero vamos, en particular en Querétaro deberíamos de buscar más y mejores alternativas, como se hacen para muchos otros problemas, para encontrar soluciones en ello, ¿no? Pero primero sí enfocándonos en eso, en que estas personas, bueno, son
víctimas de la situación que viven y debemos de estar apoyando. No sé, hemos por ahí escuchado el dicho de que la calle no acaricia, porque se hablan de miles de muertos al año. Sí, es cierto. Situación de calle, algunas por violencia, algunas por situaciones físicas, vamos, de diversos, ¿no? Entonces sí se debe trabajar con programas sociales muy eficientes, que en un principio, en mi opinión, es erradicar un problema que tenemos de años, que es la pobreza. Tienes toda la razón. Muchas gracias, Sergio. Jorge, plantear qué hacemos con esta circunstancia. Sí, sin duda víctimas, yo agregaría víctimas que se vuelven victimarios, ¿no? Es un problema sin duda lamentable de salud mental, social, que se vuelve un problema efectivamente de salud. Yo creo que sí hay una problemática en Querétaro, ya se dijo en el inicio, es el segundo caso en muy poco tiempo, solamente en el centro de Querétaro. Toda la salud de las personas están comprometidas, tanto la salud mental como la física. Y también se ha dicho, se tiene que atender con humanidad, con sensibilidad. Sí. A mí me parece que el gobierno de Mauricio Curi no ha tenido para nada esa sensibilidad. Un lugar de transición evidentemente no es suficiente. Me di a la tarea de revisar las redes sociales del gobernador el día 1 de enero y ni siquiera un pésame, ni siquiera mencionó el caso. Lo que se dijo por algunas otras autoridades era que era una turista y que era un franelero del Estado de México. Es decir, seguir con el discurso de en Querétaro no pasa nada. Me parece que es lo primero que se tendría que cambiar para poder atender de manera efectiva estas problemáticas con tal complejidad. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Preguntarte, Juan Luis, cómo atender también a estas personas que, como bien se decía, pues también en algún momento resultan víctimas del entorno. Bueno, pues con el fundamento de la subsidiariedad, que es un pilar doctrinario que significa precisamente ayudar temporalmente a una persona hasta que pueda seguir adelante por sí misma. Esto contrario al paternalismo paralizante con el que operan sus programas sociales otras fuerzas políticas. Y sí, en Querétaro se cuenta con el Centro Temporal para Personas en Situación de Calle, con un modelo innovador con fundamento en la experiencia internacional de la ONU, y en el que han participado organismos de derechos humanos, asociaciones civiles y la UAC, que se ubicó con atención particular en el tiempo de la pandemia a miles de personas en el Parque Alcanfores Norte, con la coordinación del municipio de Querétaro, sí, y el valioso respaldo de asociaciones Raíces que Inspiran, Red Queretana para la No Discriminación y el Derecho al Estado Laico, el Centro de Atención Integral a las Familias, Adolescentes y Jóvenes LGBT, que pusieron en operación este espacio digno, ayudando a cientos de personas a lograr transitar del problema que significaba la condición de pandemia. Estos hechos deben de hacernos sentir orgullosos y son un ejemplo a seguir. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Víctor, preguntarte también cómo ayudar a este sector de la población, pero también obviamente generar circunstancias que, lo que te decía hace un momento, que les garanticen no estar en riesgo ellos mismos, pero también no poner en riesgo estos sectores, a otros sectores de la población. Antes de contestarte, mi estimado Ángel, nada más quiero marcar el foul, porque me parece muy curioso que el representante de Morena hable sobre la responsabilidad del Ejecutivo de dar las condolencias y el pésame. Seguramente en el futuro esa participación nos servirá. Y ahora sí, respondiéndote, esta participación de la que hablan mis compañeros de la sociedad civil es muy importante y muy necesaria. Pero aquí sí quiero hacer una anotación, que en ese ánimo de proteger al desprotegido, lo que no debemos de hacer es romantizar esta situación de vulnerabilidad en la que viven las personas de calle. ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros como sociedad una salida muy sencilla. Pareciera ser que dar una limosna, que dar un alimento, que dar alguna concesión a estas personas en situación de calle, ya les estamos solucionando el problema, y la realidad es que no. Estas son solamente medidas paliativas que pareciera nos quitan un cargo de conciencia como sociedad, pero en realidad no están solucionando el problema. Y para esto creo que sí es muy importante que esta información que nos brinda Juan Luis sobre los mecanismos a los cuales podemos dirigir a estas personas en situación de vulnerabilidad sean conocidos por todas y todos, para que en realidad esas sean las acciones que tomemos en el ánimo de proteger a estas personas que tienen rostros, que tienen historias y que merecen la oportunidad de reintegrarse a vivir en sociedad. Es verdad. Muchas gracias, Víctor. Bueno, vamos ahora a la ronda de comentarios finales. Solamente puntualizar que, por ejemplo, en el tema de la migración, que se planteaba también que hay algunas personas
que pueden ser migrantes y que terminan también en esta situación de calle, por ejemplo, aquí en Querétaro. Hay que decir que también es una responsabilidad federal y me parece que el gobierno federal nos ha quedado a deber en las políticas públicas en el trato precisamente a los migrantes, cosa que contrastaba, por cierto, con el discurso de la canciller Bárcena, que tuvo su encuentro anual con los embajadores, y donde dijo que sí hay política migratoria y que además hay apoyo para los migrantes en su paso por México. Yo no sé qué película le enseñaron a la señora Bárcena, pero bueno, en fin. Y nada más para retomar, sí me sumo a lo que ha dicho Jorge. Creo que a las autoridades les ha faltado también, en el caso de las circunstancias que se han venido viviendo en los últimos días en Querétaro, a lo mejor salir a dar también un comentario para no generar una percepción de que no se hizo absolutamente nada en el tema. Sí se están haciendo cosas, pero si no se comunican, se genera ese vacío en la información. Don Sergio, comentario final, 30 segundos. Don Ángel, bueno, pues estamos tratando un problema muy importante y un problema multifactorial que, además de atender directamente las necesidades de acabar con una situación problemática como de las personas de calle, tiene que ver con muchos otros aspectos, ¿no? Insisto con el tema de la pobreza, que es un factor directo sobre estas personas en situación de calle, el tema de la drogadicción y precisamente el combate a la delincuencia o al crimen organizado, al narcomenudeo, en este caso para el acceso de los estupefacientes de estas personas. También la eficacia de los centros de alojo de estos hogares que son temporales, que se ha estudiado en algunos otros lugares que hablan más bien de asuntos más permanentes. No sé, hay diferentes alternativas, el chiste es buscar cuáles son las más eficaces para el asunto, ¿no? Y entonces así es estar sumando de todos los factores que tienen que ver, como el asunto migratorio y las políticas migratorias que debería de haber, que insisto, que le dan a este asunto unas razones multifactoriales y que, además de atenderlo directamente... Te corto, Sergio, porque te me pasaste en tiempo. Jorge, voy contigo, 30 segundos, comentario final. Sí, volver a repetir que es un tema complejo, que son personas que son víctimas. Me parece que eso es fundamental tenerlo en cuenta, que luego se vuelven victimarios, que es un tema, sí, efectivamente, de seguridad, que se atendió de manera inmediata. De hecho, una mujer policía, entiendo, fue también lastimada por esta persona en situación de indigencia, pero que antes de eso hay muchísima historia que ha recorrido la gente que vive en situación de calle, con problemas económicos, con problemas familiares, emocionales, psicológicos, y en ese sentido debe haber una atención. Evidentemente ni el gobierno del estado, y reconozco, ni el gobierno federal ni el municipal ha tenido la capacidad de poder atender a esta situación tan compleja, y hay mucho por hacer por parte de todas y de todos. Bien, muchas gracias, Jorge Luis. Juan Luis Íñiguez, comentario final, 30 segundos. Pues en este tema, no pensar en qué hacer para incluirlos, sino pensar en que ya son parte de la sociedad y darles los derechos y oportunidades que como ciudadanos se merecen. Ahí está también otro programa exitoso del gobierno de Luis Nava, el de Comedores Contigo, entregando diariamente miles de porciones de comida caliente y nutritiva a familias muy necesitadas. Y mi aprecio y reconocimiento a grupos como Caballeros de Colón, que implementamos las comidas de la misericordia para personas en abandono social. Se reparten alimentos y aliento espiritual desde el Templo de la Cruz hasta los portales frente a Santa Rosa de Viterbo, beneficiando a decenas de personas, migrantes y familias, pues que llegan a Querétaro en busca de una vida con más oportunidades. Bien, muchas gracias, mi querido Juan Luis. Bueno, vas a cerrar la mesa esta mañana, Víctor, adelante. Fíjate, mi estimado Ángel, que en este ánimo de las soluciones a mediano y largo plazo, el diputado Polo Hospital en la legislatura ha presentado varias iniciativas acerca de la materia en salud mental. Lamentablemente duerme en el sello de los justos en la congeladora legislativa, que sirve este espacio para hacer un llamado a fin de que desde el Poder Legislativo del Estado de Querétaro se puedan destrabar este tipo de iniciativas y que se discutan para tratar de encontrar soluciones colectivas a un problema tan lamentable y tan hiriente para la sociedad queretana. Tienes toda la razón, Víctor. Con eso me voy a quedar esta mañana. El hecho de que en esta mesa hemos buscado, pues sí, señalar el problema, pero también tratar de aportar soluciones para que quienes operan las políticas públicas aquí en el Estado y también a nivel federal y a nivel municipal puedan tomar nota de esto que se ha propuesto aquí el día de hoy. Los despido y les agradezco mucho sus puntos de vista esta mañana. Don Sergio Camacho, un abrazote. Don Ángel, también un abrazote para ti, para todo el equipo de R Noticias, a mis compañeros de mesa y todo tu auditorio. Don Jorge Luis Montes, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ángel, a todo el equipo de RR Noticias y compañeros de la mesa. Un saludo. Don Juan Luis Íñiguez, Chiva hermano, ahí viene, desde aquí lo estoy viendo, una leyenda viviente del fútbol mexicano, regresa a casa. Pues mi apreciado Ángel, no me quiero ilusionar. Bueno, sí, ya estoy ilusionado. Un gran abrazo. Muy bien, muchas gracias. Ya dijo el Chícharo que ya está su representante ahí platicando con el señor Vergara. Así es que hagamos changuitos para que el Chícharo regrese a casa. Don Víctor Cuevas, qué gusto verlo. Pues mi estimado Ángel, que tengas tú, todo tu equipo de RR Noticias y por supuesto todo el auditorio un excelente miércoles. A los cuatro, muchas gracias de verdad por sus puntos de vista. Qué interesante ha sido la mesa del día de hoy. Se queda completa en rrnoticias.mx. Hagamos una pausa, son las 8:06. Regresamos.